Las y los trabajadores de las danzas ejercen un oficio. Por ser trabajadora de las danzas en Chile, no necesariamente asegura recibir una remuneración o ejercer una actividad que se regule por las leyes laborales. Tampoco tiene acceso a descansos de tiempo continuo o remunerado, sea por vacaciones, licencias médicas, permisos por nacimiento, matrimonio o duelo, los cuales son derechos reconocidos a los trabajadores. Por lo tanto, ¿por qué no decirlo también? En el colectivo social existe una noción que sugiere constantemente que hacer danzas o artes es un hacer que tiene como único motor el amor. Bien conocido es el romántico dicho, por amor al arte. Los trabajos que involucran el desarrollo y producción de las danzas chilenas son labores, oficios y haceres que, en su mayoría, no se contratan por medio del Código del Trabajo. Esto porque no existe ninguna obligación normalizada de los empleadores a generar contrataciones. Por lo tanto, las actividades que se realizan en su mayoría son por prestación de servicios. Esto se repite en casi toda la vida productiva de una trabajadora de las artes escénicas, lo cual requiere decir que durante el ejercicio de la vida laboral profesional, en caso de que seas profesional en esta área, lo harás casi sin derechos sociales y laborales. Ser considerada trabajadora de las danzas como tal, es decir, ser consideradas trabajadoras con reconocimiento en los códigos laborales que respalden derechos sociales, es una realidad aún lejana para un sector completo que se ha organizado durante décadas sin que ninguna institución haya podido dar soluciones de manera vinculante a las propuestas del gremio. Acuerpando danzas desde el margen. Hola a todos, bienvenidos a Acuerpando Danzas desde el Margen. Este es el último capítulo de nuestra primera temporada. El capítulo de hoy se llama Trabajadores de las Artes y de la Cultura. Y vamos a estar conversando con una de las invitadas que ya anunciábamos a través de nuestras redes y de nuestras plataformas. Les agradecemos a todos por habernos acompañado durante estos ya 7 capítulos. Y para dar comienzo a esta última conversación de esta primera temporada, le doy la bienvenida a mi compañera Vesna. ¿Cómo estás, Ves? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, bien, aquí entonces, tal como tú decías, muy contenta, muy emocionada de cerrar esta temporada con una invitada estelar, una amiga muy querida, y para hablar de un tema que, bueno, es bastante, habla bastante y nos toca a todos, como quizás de forma mucho más amplia que el resto de todos los capítulos, y para hablar, bueno, de la danza como trabajo, ¿cierto? Así que, bueno, saludamos a nuestra amiga, bailarina, profesora, coreógrafa, gestora, Paulina González Ollarse. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, súper contenta de estar acá con ustedes y nada, pues con todo lo que vamos a conversar hoy día, que seguro nos nutre a todos, a las que estamos y a quienes escuchen después. Esperemos que sea así. Sí, estoy segura que va a ser una conversación súper enriquecedora. Bueno, te voy a presentar por interés de las formalidades y porque también está re bueno poder dar a conocer los trabajos de hormiga que hacemos todas. Bueno, Pauli es licenciada de Pedagoga en Danza por la Universidad de Arcis. Participa en el rol de gestora del programa de residencia Mujeres Creadoras y de la residencia Conexión Danza en Ananda Mapu. Se ha desempeñado en docencia en el Liceo Artístico de Arica, la Escuela D276 de Estación Central, entre otros espacios formativos. Participó activamente de la mesa política de la Red Nacional Danza Sur entre los años 2016 hasta el año 2021. Ha publicado sus trabajos en revista Actos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y actualmente se desempeña también como investigadora en el proyecto Danza y Política, investigación en torno a las organizaciones de la danza en Chile desde 1990 al 2020, que es un proyecto Fondar del 2021, y que es del Núcleo de Investigación en Danza, Política y Articulación Gremial de la Red Nacional Danza Sur junto a la Red de Trabajadoras de las Danzas.
Así que mucha activación. Sí, Prendiendo mucha con agua. activación y yo creo que prendiendo con agua total. Y mucha activación y yo creo que finalmente una trayectoria, una carrera, al menos un cultivo del oficio, la práctica y el trabajo, que creo que te hace muy idónea para iniciar esta conversación en torno a qué significa o qué implica también ser trabajadora de las artes y de la cultura en Chile, ¿no? Entonces, un poco para comenzar esta conversación, nos gustaría preguntarte cuáles son las particularidades de un trabajo que no se lee como trabajo. Y desde ahí empezar a también desglosar en el fondo por qué nos referimos a las danzas tal vez como un trabajo que no se lee como trabajo. Iniciábamos ya también con Bess cuando planificábamos este capítulo por qué pensábamos que tal vez la danza no se concibiera como un trabajo, ¿no? Y pensábamos que tal vez tiene que ver un poco con que muchas veces la danza se ve como gozosa y el trabajo entonces no se ve gozoso. En fin, esta es una de las miles de posibles teorías por las cuales tal vez es un trabajo muy particular, pero nos gustaría preguntarte a ti por qué crees justamente que, por qué o más bien cuáles son, en tu mirada, las particularidades de este trabajo que no se lee como trabajo. Uy, yo creo que, bueno, tiene un montón de aristas, lo hemos hablado harto de forma como quizá coloquial y también más profesional en Danza Sur o en espacios como el Núcleo de Investigación. Sobre todo, ponte tú, como que quiero mencionar a la Belén Arenas, que trabaja mucho en danza y trabajo, entonces como que creo que ella también ha sido un referente importante de quizás ciertas lecturas, no necesariamente lecturas así como de libro o teóricas, sino como lecturas de formas de ver y de entender esta visión de como esta lectura compleja de qué significa esto de trabajar en algo que no es visto como trabajo. Bueno, y otras también son más personales y obviamente políticas desde la perspectiva mía. Y yo al menos veo como tres ejes súper importantes. El primero, que creo que ha sido una discusión súper interesante entre Red Nacional Danza Sur y también la Red de Trabajadoras de las Danzas, que es esta concepción como un poco más clasada o como de clase del trabajo en danza. ¿A qué me refiero? Como a entender que en el fondo nosotros somos parte de una gran colectividad que tiene trabajo irregular, como que no es una particularidad exclusiva de la danza, de las danzas o del arte, sino que hay un sector amplio de la población en Chile que no tiene regulados sus derechos laborales. Y dentro de eso estamos nosotras. Entonces, de alguna forma ahí podemos entender como una perspectiva de clase o un concepto súper como claro para cualquier persona que habita Chile laboralmente, que lo trajo una vez la Gaby a la mesa, que no nos podemos acordar de quién, pero bueno, lo menciono desde la oralidad, que es la concepción del boletariado, ¿cachai? Como una fusión ahí entre la visión del proletariado y el boleteo constante, que yo creo que es parte como muy basal de la realidad de ser trabajadora como independiente, irregular, y en ese sentido como que creo que esa perspectiva situada de ponerla como en el lugar del boletariado, de un grueso de la población que trabaja de forma irregular, es súper relevante también para lecturas que vienen después, que tienen que ver como con la precarización, y obviamente ahí hay bajadas más específicas de lo que implica ser un trabajador desde un área creativa o artística, que quizás no pasa lo mismo que, no sé, alguien que vende en un carrito de supermercado fuera del metro confort, que también podríamos considerarlo como parte de trabajadores irregulares de Chile, o sea, como dentro de esa concepción, digo. Por otro lado, claro, como lo que mencionaba ahí la Flor, que tiene que ver con esta visión como de lo social del trabajo como algo pesado, como algo sí, como algo pesado en realidad, y esta visión de como lo entretenido como algo fuera del trabajo, como algo más asociado quizás al ocio. Entonces yo creo que eso genera como algo súper complejo en relación a como el valor económico del trabajo que uno hace, como la concepción de lo gratis, como que es muy difícil que a un dentista le vengan a decir como, oye, tápame una muelita gratis, porfa, ¿cachai? Como que no
no está dentro de los códigos sociales. En cambio, oye, ven a hacerme una coreografía, sí está dentro de una lectura de cómo, pero ¿por qué me vaya a cobrar? Entonces creo que también ahí hay una como capa social de como la escala de los trabajos remunerados que, nada, pues nos pone en un eslabón súper complejo y nos toca, yo creo que a todas las que, a todas, todos quienes nos desempeñamos laboralmente desde las danzas, nos ha tocado enfrentarnos a situaciones donde la gente asume que lo que uno hace es gratis. Y quizás la última, que es como la menos aplastadora de las visiones, que quizás tiene también que ver como con mis perspectivas políticas más personales, más libertarias, podríamos decir, tiene que ver como con el lado positivo de no tener regulación del Estado. Y esto lo hablo como precisamente con respecto a ciertas libertades que no están reguladas. Y sí, obviamente hay un lado B, que es el que hemos estado hablando. Y es como quizás el primero que tratamos de visibilizar, porque efectivamente los derechos laborales no existen en nuestra área. Pero, por ejemplo, en el caso situado de quienes hemos trabajado o trabajamos en colegios, que es, yo creo, una amplia fuente laboral para quienes trabajamos desde las danzas, el no tener, por ejemplo, regulación de parte del Estado implica no tener presión curricular, versus yo veo a los profes de matemáticas o de historia con un peso curricular que nada, pues que agobia, que también disciplina de una forma que al menos yo no estoy de acuerdo como con ejercer sobre nuestro trabajo. Entonces creo que esa es como una perspectiva quizás más esperanzadora, más linda, como toda la movilidad que podemos tener laboral, sin esos pesos como de un Estado o de una administración institucional que sí le llegan a otras áreas y que sí merman mucho el trabajo quizás más político que uno se propone hacer desde las danzas. Y bueno, educativo, claramente. Claro, como justamente en esa área en particular, claro, como que en general todo parece estar lleno de ciertas dicotomías, ¿no? Como de dualidades, donde hay momentos, espacios donde esa libertad tiene una potencia, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una opresión, digamos, como una dificultad, ¿no? Sí, Y, y, totalmente. y que de repente, claro, tiene que ver con reconocer la función social que tiene nuestro trabajo, como atravesada por todas estas ideas que tú estás mencionando, ¿no? Que son, bueno, es un trabajo que tiene que ver no tiene que ver con, claro, con arreglarte una muela, sino con poder leer la realidad desde otro lugar, en otro momento, ¿no? Como, bueno, voy a ver una obra y ahí estoy haciendo otra actividad que no tiene que ver con la actividad cotidiana de trabajar, de movilizarme, de pagar cuentas, no sé qué, y es igualmente es importante. Y bueno, un poco como me dio esas ganas que creo que también tus aproximaciones generan como un montón de reflexiones y preguntas, y supongo que se han ido cultivando también como a lo largo de los años, a lo largo de toda esa experiencia como profesora, además en distintos lugares del país, digamos, no centralizada en Santiago, y supongo también como influenciada por los distintos momentos históricos, como la participación y el encuentro de tu vida como profesora, como bailarina, en los distintos momentos que te ha tocado vivir y cómo esa realidad interacciona con tu quehacer, ¿no? Como de repente la revolución pingüina del 2006, del 2011, la revuelta y el estallido social del 2019, bueno, ahora la pandemia, como un montón de momentos como que re fuertes que interpelan el quehacer, ¿no? Y en ese sentido como nos preguntábamos cómo ha ido cambiando la danza y las danzas en ese proceso, o por lo menos cuál es tu visión de panorámica, ¿no? Quizás como de todos esos hitos y cómo han influenciado, digamos, lo que entendemos o cómo vemos las danzas en Chile.
Sí, yo creo que diste en el clavo, sobre todo como en relación a lo que estamos hablando, como a danza y política, a esas vinculaciones que existen. Como no es menor, yo al menos estaba en cuarto medio cuando fue la Revolución Pingüina. Después venía justo saliendo de la universidad cuando fue la movilización del 2011. Entonces también soy como parte de esas generaciones que activamente sostuvieron esas movilizaciones. Y bueno, la revuelta quizás es un tejido un poco más intergeneracional que sostiene, pero también como biográficamente siendo parte de esas generaciones que sostuvieron esas movilizaciones con el cuerpo, con la organización, con todo. Evidentemente como que he pasado muchos momentos y creo que también eso me ha influido como en esta visión de las danzas, como que en ese sentido apaño mucho la línea curatorial de la red de trabajadoras de las danzas, como desde la perspectiva de no leer solo una danza y de que cada danza en el fondo tiene su particularidad, su aporte social, político, estético y evidentemente también ahí hay como escalas de valores sociales aplicadas que tienen mucho que ver como con lo colonial, etc. ¿Sí? Como que eso me imagino que lo desarrollan ampliamente en otros podcasts y en otras lecturas. Pero como un poco asociándolo con eso, creo que yo al menos partí muy desde el contemporáneo. Esa siempre fue mi área de interés, como desde que empecé a bailar, que fue como a los 16, todavía en el colegio. Siempre también muy distante con el ballet, porque mi cuerpo no lo recibía bien y también ideológicamente siempre me ha chocado. Aunque ahora tengo quizás otras aperturas al respecto porque conozco gente que también lo trabaja desde otros lugares. Y creo que eso también me ha ayudado como a no estigmatizar danzas, como, no, esta danza es colonial, esta danza es no sé qué, como dejar de categorizar tanto, como que en el fondo todas tienen su posibilidad de movilidad política, estética y de práctica, en el fondo. Bueno, y partí muy de la mano desde lo contemporáneo hasta el 2011, que creo que hice una crisis profunda también, como estaba planteado lo educativo al centro, como estaba, en mi caso particular, dando cara en la calle todos los días, viviendo como la represión más dura policial que hasta ese momento me había tocado a mí físicamente y biográficamente, como que me dejó de hacer sentido ciertas como capas contemporáneas que tenían que ver como con lecturas que no estaban situadas en el momento político que estábamos viviendo o que yo sentía muy particularmente viviendo. Entonces eso, por ejemplo, me generó ciertas distancias como con la práctica, con las temáticas y con los espacios en que se movía la danza contemporánea. Y también, obviamente, que viene desde esa carga de pasar todos los días 8 horas en la universidad, como que obviamente eso influye, no tiene necesariamente que ver con la danza contemporánea en específico, pero sí con los formatos en los cuales se estudia danza formalmente yo diría que quizás en casi todos los países. Y ahí, claro, desde mi rol educativo yo ya venía trabajando en un proyecto de educación popular para la integración latinoamericana de migrantes y bueno, de chilenos, como ese entretejido. Entonces, a raíz de ese proceso educativo yo me fui abriendo hacia las danzas andinas, hacia las danzas afrolatinas. Y eso se vinculó mucho como con el proceso post-2011, que fue como ya, o durante el 2011, fue como, estas son las danzas que están en la calle, el pasacalle es mi nueva militancia, un poco, como que desde ahí fui sosteniendo la práctica durante largo tiempo. Y también muy volcada hacia la pedagogía, porque nada, pues era como que era el tema que nos movía socialmente en ese momento y yo al menos como que siempre he creído mucho en lo micro, como en el trabajo más micro. Entonces, después reflexiones que fui levantando era como ya, pero ¿por qué le vamos a pedir al Estado que obvio que nos va a instalar una educación de mierda? ¿Cachai? Perdón la palabra, pero entonces ahí fue como ya, nosotros tenemos que hacer la construcción pedagógica. Entonces como que me dediqué mucho a trabajar desde ahí, a trabajar desde lo pedagógico y como trabajaba en contextos migratorios me hacía aún más sentido como movilizarme desde las danzas andinas y afro.
Y bueno, el formato pasacalle, que es maravilloso y tiene como una directa relación con la movilización y la marcha callejera en Santiago. Oye, Pauli, ¿Sí? no quisiera interrumpirte, solamente que me llama mucho la atención como para seguir profundizando en la misma conversación, como estas cosas que mencionas en relación a biografía y militancia, ¿no? Y como que me llama mucho la atención la forma en la cual finalmente creo que todas las personas que nos practicamos de un modo u otro y desde distintos frentes las danzas en general, como que está muy asociado justamente a esas dos cosas, ¿no? Como que hacemos una danza, sobre todo si formamos parte de alguna red o alguna organización, como una danza muy militante de algún modo, y como que ahí va mucho nuestra biografía. Y preguntarte de pronto también desde ahí, profundizando también en la manera en la cual tu relación con las danzas ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿en cuál de estos momentos decides organizarte? Y por organizarte quiero decir como comenzar a formar parte de una organización que políticamente tal vez militara por las distintas maneras, ¿no?, de vivir la danza, que tiene que ver no solamente con esto que mencionas de hacer una denuncia hacia el Estado, sino que también elegir estas otras formas y estas otras alternativas. Como, ¿en qué momento sucede eso? Yo creo que sucede en varios momentos y de diversas formas distintas. Como que yo soy un poco de esa gente que siempre se está organizando, como que siempre está en algún tipo de organización colectiva, como que me hace mucho sentido construir la vida desde ahí. Entonces, por un lado, creo que quizás la primera relación así estrecha entre danza y militancia la viví en los pasacalles, como en el formato de pasacalle. La primera comparsa en la que bailé fue el Bloco de Resistencia, que bailaba con Maculelé para el 2011, que tiene que ver como con una danza que viene específicamente de la resistencia afro-brasilera, muy ligada a la capoeira, a esa línea de entrenamiento, resistencia política racial, y que claramente aquí se tomó, se referenció y creo que esa fue la primera experiencia en esa línea como tan directa. Después obviamente pasé también a trabajar mucho como a trabajar o quizás a bailar mucho en los tincunazos, que también son como expresiones específicas de Santiago, donde les tincus de distintas agrupaciones y comparsas se juntan convocadas para, no sé, alguna marcha relevante para los pueblos, aniversarios de tomas de terreno en poblaciones. Y por otro lado, creo que como el segundo lugar al cual llegué en ese momento fue la AEA, que era la Asamblea de Estudiantes de Arte. Y ahí, si bien no era específico de danza, sí estaba la motivación de levantar acciones de arte que tuvieran que ver como con el ejercicio de transformación social súper concretamente. Y mi último referente de eso, que en verdad fue maravilloso porque me hizo reencantarme con la danza contemporánea, fue la Red Nacional Danza Sur. Como poder asociar la organización en danza contemporánea desde un lugar político, desde una lectura política y también política que a mí me hiciera sentido, que tuviera que ver como con formas de relación, formas de construcción, asamblearia, consensuada. Me acuerdo que una de las cosas que más me gustó de cuando conocí el proyecto de Danza Sur, que lo conocí durante el primer año que se empezó a desarrollar, cuando yo vivía en Arica, fue como las concepciones de salud colectiva, como que se hablaba mucho de la salud de la red, por ejemplo. Y a la vez se iba a dar discusiones políticas sobre, no sé, cómo levantamos bolsas de trabajo en conjunto, cómo yo de Arica le doy movilidad a un proyecto de Antofa y así, como un espacio muy relevante de autoorganización y también de cuidado político, que creo que eso también es como quizás bien particular de nuestras generaciones, como que ya venimos un poco distanciándonos de la política del sacrificio, de la militancia de cuadro, como que buscamos una política mucho más heterogénea, mucho más diversa, cuidada, aplicada, obviamente, práctica, pero que contempla ciertos espacios que quizás en la política
como más pura y dura no estaban contemplados antes. Claro, que en ese sentido tiene que ver ahí, yo creo, ahí es donde se produce como este cruce, ¿no? Entre cómo entendemos nuestro trabajo, que en algún punto sí se goza, eh, con, con trabajar, ¿no? Con coexistir trabajando. Y ese trabajo que se goza necesita, claro, de cuidados, ¿no? De cuidados y de atención al cuerpo, que a veces siempre es, en una perspectiva más tradicional de militancia de trabajo, el cuerpo se deja de lado, ¿no? Y ahí me da la Claro, impresión que pero eso también y como también, que... mm, no, pensaba como que también es loco, porque en el fondo igual inevitablemente nos ponemos a hablar también de algo súper estructural y como de sistema que tiene que ver con pensar el trabajo, ¿no? Entonces como que ahí también pienso que inevitablemente esta discusión como en torno a la danza y como que es un poco una discusión también súper profunda en torno a las estructuras que conforman la sociedad, porque tiene que ver con qué pensamos del trabajo, cómo lo pensamos, cómo lo dirigimos, de qué manera la danza también se constituye como trabajo justamente. Entonces como que ahí contempla una serie de discusiones. ¿Qué decías, Ves, también en relación a esto? No, nada, estaba pensando como, bueno, eso que apuntas tú es muy interesante, Mm, pero también, claro, nada, estaba pensando un poco en, sí, en una, como una cosa que me parece que igual influenció también, que son los feminismos también, como a pensar otras claro. militancias, ¿no? Como las militancias ya no desde el sacrificio, sino una Mm, militancia que, bueno, incluye a lo personal, porque lo personal es político, como dice una frase muy conocida, y entre otras cosas. mm, Y creo que ahí la danza tiene mm, mucho que decir, ¿no? Como que todavía quizás es muy mm, invisible. Y ahí me empecé a acordar como en ese trayecto también, en algunos trayectos que compartimos, Pauli, ¿no? Como en nuestra etapa de estudiantes, Sí. donde, claro, si bien se hablaba mucho de cuerpo, de corporalidad, de danza, de creatividad, también nosotras siempre quisimos como instalar este lado más de la militancia, de la organización, y era complicado porque, claro, todavía circulaba una idea de la danza o del trabajo en danza que tenía que ver con la pura y dura disciplina. Entonces, asistir a un acto político como una marcha significaba no asistir a clases, y eso significaba como salir de lo que se entiende como trabajo, ¿no? Entonces había como otra mm, triangularidad extraña, o sea, como diferente, una forma diferente de entender eh, la vida, la organización, y yo creo que el hito de la Red Nacional Danza Sur han sido como un grupo de trabajo, organización, de gestión que instaló otras ideas, tanto respecto a lo que significa el trabajo, la organización y la red, como dices tú, como que yo creo que la perspectiva de red y de organización que planteó la red, bueno, ha influenciado, ha generado mucha influencia en la comunidad de las danzas, y bueno, también ahí, desde ahí también a la red misma, a la red de trabajadoras de las danzas, ¿no? Como tomar este concepto de red y bueno, somos una red, somos un mm, tejido y nos tenemos que apoyar en este contexto precario, ¿no? Sí, y yo creo mm, que también como que las organizaciones, un poco lo que hemos estado ahí hablando en el núcleo y los rollos que cada uno se tira, eh, como que las organizaciones igual son hijas de su época, de alguna forma, y tienen referentes previos. Entonces, hablar de Red Nacional Danza Sur es igual a hablar de la red de danza independiente que hubo previo, ¿cachai? Y es hablar de la red sudamericana, que quizás el primer referente de organización en red en danza que tenemos desde el territorio sudamericano. Entonces creo que también es interesante como ver que una organización viene a resolver quizás como problemáticas que la otra organización abrió, pero que no, por una cosa epocal o orgánica o la razón que sea, no soluciona de alguna forma. Entonces es bonito también ver eso porque de alguna forma como que uno puede ver que el tejido avanza. O sea, yo pienso en la red de danza independiente, ellas se hicieron preguntas sobre la descentralización, se lo plantearon, finalmente se pusieron red de danza independiente RM, porque se dan cuenta que se estaban atribuyendo como una representatividad que no era tal. Y a raíz también de esos levantamientos, de esos cuestionamientos,
Danza Sur surge como con una perspectiva de territorio súper heavy, ¿cachai? Como compañeros de Arica a Punta Arenas, literal. Y si bien en Danza Sur se planteaban temas como de la salud colectiva, del cuidado, aparece después la red de trabajadoras de las danzas como con una perspectiva claramente de género. Entonces, siento que también ahí se va dando un tejido mismo entre las redes y entre las cosas que se hablan en el sector, que se desnaturalizan o que se mueven, que es súper lindo también de entenderla quizás como un macro tejido. Creo que eso que mencionas es muy bonito, es muy valioso, es como, claro, un macro tejido, un entramado de algún modo de un montón de colectividades de los últimos tiempos. Yo pienso que la red de trabajadoras de las danzas particularmente, claro, nace en un contexto como que está súper marcado por la revuelta social del 2019, está sumamente marcado también por los feminismos, está sumamente marcado también por, creo yo, una generación o más bien un colectivo de trabajadoras de distintas generaciones que disentía mucho igual de lo que sí había sido la organización política de las danzas, desde democracia o desde el retorno a la democracia en los 90 hasta una cierta parte, ¿no? Entonces como que también del mismo modo en que también se revuelven un montón de cosas, a propósito del concepto revuelta, ¿no? Se revuelven un montón de cosas en la sociedad, entonces la danza también tiene sus propias revueltas. Y como que ahí pienso que claro, que todavía tenemos mucho que conversar. Por eso también era muy importante como que pudiéramos tener este encuentro para ir profundizando en todos estos elementos. Y, y tal vez como que me nacería preguntarte igual como para ir también como pensando en una circularidad de esta conversación, eh, que no, creo que igual lo has ido mencionando, pero si pudiéramos hablar tal vez de algunas necesidades más urgentes en relación a a la precarización o desprecarización de nuestra práctica, como que, ¿qué irías pensando? Un poco porque pienso tal vez, no sé, igual ahora, por ejemplo, ha habido un hito importante, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es un hito a nivel institucional, que tiene que ver con el Consejo de la Arte Escénica y la danza, ¿no? Como en el Ministerio de las Culturas. Y ahí me pregunto cómo es eso, como qué representa eso. ¿Es es de algún modo un hito? ¿Es de algún modo una ganada institucional? ¿O puede ser tal vez simplemente una de las otras formas también de llevar a cabo un poco esta como militancia danzada? No creo que sea la única forma, pero ¿qué les pasa un poco con eso? Preguntarte a ti, Pablo, ¿qué te pasa con eso? ¿Y qué piensas en torno a precarización y desprecarización de la práctica? Oh, son varias cosas juntas. Yo creo que básicamente no estoy de acuerdo con lo que pienso. Me pasa harto eso como, sobre todo como cuando tiene que ver con el diálogo con el Estado. Porque desde mi perspectiva política como que no tengo ninguna confianza en la construcción de Estado, como que creo que los Estados solo van a reproducir opresiones. Pero eso no me impide ver como ciertos como hitos, como decís tú, que sí tienen que ver como con quizás avanzar en mejorar las condiciones de vida de quienes trabajamos en danzas. Entonces pienso que con respecto como a la Consejería de Artes Escénicas es efectivamente un hito importante que quienes están en ese lugar hayan sido llevadas por organizaciones. Y ahí es donde también creo que hay una como correlación entre la organización y lo que estamos dispuestos a disputar o no disputar dentro de la institución Estado. Y en ese sentido, como que también es importante mencionar que la idea basal de cuando se levantó el proyecto de la Coordinadora Nacional de Danza era poder desde ahí levantar consejeres o cualquier persona que tuviera que ver con un aspecto más de representatividad. Porque yo creo que también la crisis de la representatividad habita mucho en la danza. O sea, no solo habita en el sector político en general, pero en específico en la danza, siento que también hay muchas diferencias de práctica política, como decían un poco ustedes también a través de la Flor, de que, claro, igual las organizaciones en danza como estas dos redes nacen también tensionando ideas de cómo se organizaba la danza previo a que existieran estas organizaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se intenta tejer intergeneracionalmente desde lo político en danza? Hay una crisis de práctica, hay una crisis de
de foco también, de dónde se quiere poner el foco. Y creo que en ese sentido es importante mencionar el ejercicio de la coordinadora como un intento organizacional de levantar esa propuesta y que ojalá sea lo más, sí, quizás representativa, pero además fiscalizada por el sector, que creo que es un aspecto súper importante para tensionar como las relaciones cargo político, institucional, Estado y organización social. Para dar un contexto, estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Danza que estuvo activa durante el 2020, ¿cierto? Sí, estoy hablando de esa organización que fue propulsada por la mesa política de Red Nacional Danza Sur, un poco diciendo, oye, se nos viene la elección de la Consejería de Artes Escénicas y ninguna de nuestras organizaciones representa a la otra organización. Eso es una realidad, ¿cachai? Entonces, ¿cómo buscamos una instancia donde podamos coordinarnos y coordinarnos también con la gente que no están dentro de las organizaciones? Porque también, nos ha costado mucho organizarnos entre las organizaciones, entonces, ¿qué pasa si incluimos otros agentes? Quizás se destraba un poco la relación. No fue tan así, pero como que también son ejercicios válidos de madurez colectiva y de organización que eran importantes levantar. Y bueno, mencionaba eso también como en la relación de esos hitos, ¿cachai? Como lo importante que es que las organizaciones también puedan estar en esa disputa o en esos lugares, independiente de que uno pueda estar o no de acuerdo o como sea que finalmente se dé. Y en ese sentido creo que también es importante mencionar, sin yo ser para nada santa de devoción de Boric, pero para nada, en lo absoluto, creo que es importante que haya ahora en el Ministerio de las Culturas una persona que sea desde el área organizada de danza, como es la Gaby Bravo, que viene desde Danza Sur, pero también viene históricamente de organizarse desde las danzas. Entonces, más allá de que sea o no de mi organización y como la camiseta superpuesta, tiene que ver con que tiene las redes para hacer consultas y tratar de abrir un poco más espacios institucionales que están súper encriptados, que sabemos que eso va a seguir así. Yo no tengo ni una confianza en que no va a ser así. Al menos yo tengo una visión súper pesimista al respecto, pero sí me parece importante que estén esas personas ahí porque algo se mueve, algo se gana, algo pasa, al menos. Claro, totalmente, claro. En realidad son reflexiones que se van tejiendo a lo largo, claro, de nuestras experiencias como trabajadoras, como trabajadoras organizadas, ¿no? Y bueno, vamos aprendiendo en ese camino y nos queda mucho por recorrer. Y en ese sentido nos preguntábamos como, ¿cuáles consideras tú que son los desafíos que tenemos como gremio en este momento y para el futuro, quizás futuro cercano o a largo plazo, ¿no? Como cuáles son las líneas, las tiradas de línea que tú puedes ver y esperas y expectas. Varias. Yo creo que la primera tiene mucha relación con lo primero que estábamos hablando, como con encontrarse dentro de un sector laboral. Y creo que en ese sentido hay que aprender a leer una realidad contextual y reconocer nuestro sector ampliado. Porque finalmente muchas de nuestras luchas como sector tienen que ver con luchas de otros sectores, que no necesariamente es el teatro, que también puede ser la Asociación de Zapateros de Chile, no sé. Y creo que ahí también falta muy importantemente hacer una lectura contextual de dónde nos situamos como trabajadores de las danzas. Porque eso nos va a permitir también tener más posibilidad de movilidad política en relación a las demandas y en relación como a no siempre perder. Porque también pasa eso en los sectores organizados, precarizados, porque estamos tan acostumbrados como a perder, no sé, negociar y que todo salga mal, que hay que buscar otras estrategias. Y en ese sentido creo que es muy importante esa lectura contextual un poco más amplia. Y que también nos saca de nuestras micro demandas, que a veces no tienen asidero en una relación como del Chile actual y de nuestra condición de vida y por ende de nuestra condición laboral como efectiva de hoy.
Entonces creo que ahí nos falta hacer lecturas colectivas, contextuales y de autorreconocimiento, de dónde nos movemos en relación a clase, a trabajo. Y creo que en ese sentido hay como una macro disputa que se vio mucho en la revuelta y de la cual yo creo que también por eso las organizaciones de danza nos sentimos tan parte, que tiene que ver con derechos básicos. O sea, todas las personas necesitamos comer, todas las personas necesitamos pagar una cuenta, todas las personas de clase media para abajo no podemos acceder a casa. No sé, hay un montón de macro disputas que no son específicas de nuestro sector, pero sí mejoran nuestras condiciones de vida. Entonces eso está muy vinculado como con esta lectura contextual que yo creo que hay que hacer. Y más hacia lo micro, que me parece igual de relevante, creo que una pega heavy es sostener lo macro y lo micro. ¿Cómo sostenemos las dos cosas? Porque pienso que eso le da sostenibilidad a la organización. O sea, creo que también históricamente, obviamente desde mi lectura, cuando uno pelea por, no sé, si en el Consejo de Artes Escénicas peleamos por la abolición del Estado y que se muera el MINCAP, obviamente va a haber una frustración y vamos a sentir todo el rato que estamos perdiendo. Pero ¿qué pasa si mientras disputamos eso, también tenemos una agenda a mediano plazo? Y también tenemos una agenda a corto plazo que es sacar cada un mes una jornada de danza y política, qué sé yo. Da lo mismo en el fondo el foco, pero sí en el fondo la cultivación ahí de lo micro y lo macro permiten como mantener viva la organización, siento, y mantener también como aneguenado el cuerpo, con ganas de seguir movilizándose. Y desde mi perspectiva, que puede sonar un poco pesimista, pero en verdad es súper positiva, es como confiar en nuestra capacidad de cambiar a nivel micro, nuestras condiciones de vida. O sea, lo vimos con la canasta de las trabajadoras. En periodos de pandemia, obviamente que si no hubiera existido la red de trabajadoras que se sostuvieran haciendo canastas básicas, evidentemente habrían tenido peores condiciones de vida en ese momento. Si Danza Sur no hubiera levantado un fondo solidario con distintos niveles de apoyo económico en relación a cómo estaba cada agente de la red, evidentemente nuestras condiciones habrían sido peores. Entonces, hay como una relación entre las macro disputas y las micro prácticas que tenemos que hacer para sostenernos y para cambiar estas condiciones como de vida colectivas y personales. Y creo que un gran desafío, que no tengo idea cómo lo vamos a lograr, es aprender a organizarnos en la diferencia. Heavy, como que nos cuesta la vida poder articularnos intergeneracionalmente con visiones distintas, hasta dónde se pone el límite, hasta dónde no, cuánto, no sé. Ahí hay como una cosa que no solo el gremio de la danza, yo creo que en general la organización, pero en específico, con la experiencia de la coordinadora tan encima, es como que heavy que no podemos relacionarnos. Entonces, o asumimos un quiebre, no lo asumimos, vamos a seguir en 5 años más probando lo mismo y nos va a volver a pasar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esa organización? Creo que es un gran desafío y bueno, será lo que tengamos que aprender nomás, que trabajar. Y quizás por último... Dale, me quería ir meter la cuchara. Dale para cerrar, dale el último. El último. Que creo que también muy de la mano de la época, como decían ustedes, creo que hay que cada vez asumirse más como un gremio feminizado y de disidencias sexogenéricas, porque la dura que lo somos. Es como que si uno mira sus cursos, la gente con quien uno baila, la gente con quien uno se organiza, es parte de nuestra realidad. Entonces como que creo que es urgente seguir en la línea de desnaturalizar nuestra herencia patriarcal en todo aspecto, en todo sentido. Y eso obviamente es una pega social completa, pero como que ya creo que es muy insostenible que siendo un gremio de mujeres y disidencia
sostengamos ciertas prácticas, sostengamos a ciertas formas de llevar también masculinidades, ciertas formas de ejercer pedagogía, ciertas formas de relacionarnos organizativa y políticamente también. Creo que esa es una tarea bien, bien urgente también. Oye, Pauli, muchísimas gracias por toda tu lucidez. Creo que con esa es una de las palabras con las que me quedo hoy día, sin duda. No podría sentirme más cerca ni más de acuerdo contigo políticamente, representada incluso, con todo lo que hemos puesto en entredicho aquel concepto. Pero de verdad que muchísimas gracias por haber conversado hoy contigo. Creo que pusimos en entredicho, en cuestionamiento y también en conversación un montón de cosas que si bien habíamos conversado como tal vez más en lo coloquial, como que sin duda es muy importante poder traerlo al podcast. Así que muchísimas gracias por la conversación de hoy y agradecerte de estar en este último capítulo, un capítulo muy significativo para nosotros, esperando que se vengan muchos más, ¿no, querida Bess? Sí, agradezco mucho esta conversación, esta instancia. También me acerco a lo que dice Flor. Creo que son esta como también instancia exploratoria, ¿no? Que quisimos proponer con el podcast. Son como primeras conversaciones también, como que y se vuelven súper ebullientes, ¿no? Como cuando hierve el agua salen un montón de burbujas y ya como que cada burbuja son un montón de reflexiones y cositas ahí que quedan dando vueltas, así que muy agradecida por todas las burbujas que nos trajiste hoy y agradecer también a quienes nos escuchan, a quienes nos han escuchado y han alimentado este proceso que ha sido, bueno, increíble, hermoso, inconmensurable y bueno, esperamos que sea una despedida un hasta pronto más que una despedida. Esperamos volver y crecer y poder hacer crecer estos espacios y hacer crecer las voces y, y bueno, así abrazar todos estos desafíos que nos puso Pauli ahí. Así que nada, despidiéndonos, acuerpándonos en esta despedida. Acuerpando, danza desde el margen, contranarrando, andamos. Cada episodio del podcast Acuerpando, danzas desde el margen cuenta con interpretación en lengua de señas chilena. Escúchanos en Spotify, síguenos en nuestro canal de YouTube y encuéntranos en nuestro Instagram Podcast Acuerpando. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo de las Artes Escénicas, Línea Difusión Digital, modalidad Medios de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Agradecemos el apoyo de la Fundación Intercultural y Afroamericana, en colaboración con Centro GAM.